Hoy vamos a iniciar la serie El terminado está, según Isaías. Bienvenidos todos a esta nueva serie. Terminado está, ¿por qué? Porque terminado está son las palabras últimas de Jesús en la cruz. Jesús dijo, terminado está. Y como vamos a ver, Isaías, el profeta Isaías, este libro grande que tenemos en nuestras Biblias, es un profeta mesiánico. Isaías habla acerca de Jesús, habla de la obra que Cristo venía a realizar, aún después de haber vivido o habiendo vivido muchos años antes de que todas estas cosas acontezcan. Por eso la serie El terminado está, según Isaías. Y vamos a ir a nuestras escrituras en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 1. Y también vamos a tener otra cita allí, Isaías 66, versículo 2. ¿Okay? Vamos a tener esas dos escrituras allí y vamos a escuchar lo que el Señor tiene que decirnos. Ahora, Isaías es un profeta que lo hemos escuchado. Y yo quiero decirle algunos datos importantes acerca de Isaías. Isaías, ¿sabe usted que Isaías es el profeta más citado en el Nuevo Testamento? De todos los profetas que mencionan los evangelistas y los apóstoles que escribieron las cartas, Isaías es el profeta más mencionado. Él es el profeta que es mencionado por nombre 22 veces en el Nuevo Testamento. Pero las referencias completas de Isaías, recuerde que Isaías está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, 65 veces los autores del Nuevo Testamento lo referencian al profeta Isaías. Es decir, es un profeta clave. Ahora usted dirá, ¿quién es Isaías? Bueno, Isaías vivió aproximadamente 700 años antes de la era cristiana, 700 años antes de Cristo. Es decir, él no conoció a Jesús en persona, él no sabía lo que Jesús, o él no fue testigo, mucho menos escuchó como nosotros hemos escuchado lo que pasó con Jesús, pero él vio hacia adelante, habiendo vivido años atrás. Isaías, vamos a ver algunos detalles durante la serie. Es imposible abarcar todos los detalles hoy, y algunos detalles vamos a verlos con mapas y algunas referencias que vamos a mostrar en los siguientes mensajes. Pero algunos datos que yo quiero que usted tenga presente por el momento del profeta Isaías es que el profeta Isaías profetizó durante el reino dividido de Israel. Israel empezó como una monarquía bajo el cetro de Saúl, luego vino David, luego vino Salomón, pero el hijo de Salomón dividió el reino por malas decisiones. En fin, el reino se dividió. Cuando Isaías nace, ya el reino estaba dividido. Es decir, había pasado la época dorada de Israel. La época dorada, el tiempo que Israel fue un solo reino. Isaías no conoció ese reino. Isaías nació en un tiempo donde ya el reino estaba dividido. Aproximadamente su ministerio se extiende desde el año 739 al año 686 a.C. Aproximadamente, si usted hace la resta, son 60 años de ministerio. 60 años de ministerio profético. Asimismo, algo que es importantísimo que usted sepa es que todas las profecías de Isaías se han cumplido. Eso es tremendo. Todas las profecías de Isaías se han cumplido, con excepción de aquellas que hablan del reinado futuro del Mesías. Todas las profecías de Isaías se han cumplido al pie de la letra. Solamente aquellas profecías que hablan de donde los pueblos van a volver sus espadas en rejas de arado, sus lanzas, sus armas las van a convertir en hoces. Ya no va a haber espada nación contra nación, no se van a adiestrar más para la guerra, que está en Isaías 2:4. Esas profecías aún no se han cumplido. Tampoco se ha cumplido aquella de donde Dios va a crear nuevos cielos y tierra nueva. Las cosas de antes se olvidarán, no habrá recuerdos de ellas, que está en Isaías 65. Esas profecías puntualmente que hablan del reinado milenial futuro del Mesías aún no se han cumplido. Pero Isaías tiene 66 capítulos y todas las profecías se han cumplido, con excepción de aquellas, porque están por venir. Isaías fue un profeta, por lo tanto el rol principal de un profeta no era solamente predecir lo que había de acontecer. Esa más bien era una tarea secundaria. Escúcheme, el profeta no es un adivino, porque Dios no es adivino ni hechicero. El profeta no está solamente para predecir
algo en base al conocimiento de Dios. El profeta está para hacer volver el corazón del pueblo hacia Dios. Esa es la función principal del profeta, hablar de parte de Dios y que el pueblo entonces vuelva por medio de la palabra hacia su Dios. Por lo tanto, vamos a ver en este libro que Isaías condenó el ritualismo vacío de su época. Isaías condenó la idolatría. Isaías condenó cómo Israel había desviado su corazón del Señor. Y vamos a ver cómo también él anunció alrededor de 200, 300 años antes, él anuncia el cautiverio que el reino del sur, el reino de Judá, había de padecer por causa de los babilónicos. Él predijo todo eso. Isaías también predijo acontecimientos venideros con una exactitud tan notable que los racionalistas rígidos y la comunidad académica insisten obstinadamente que Isaías no pudo haberlo escrito un solo autor. Hay tanta exactitud y precisión en lo que se cumplió dicho por el profeta Isaías, que los racionalistas dicen: no, es imposible que lo haya escrito un hombre que vivió cientos de años antes. Tuvo que fijo haberlo escrito 2 o 3 autores más, porque es tan exacto y tan preciso lo que Isaías profetizó. Entonces los racionalistas dicen: no, estos autores fueron diferentes, vivieron en siglos separados y entonces recopilaron todos los escritos de estos autores y formaron el libro de Isaías. Pero nosotros sabemos que esto es absurdo. ¿Por qué razón? Porque en el racionalismo escéptico ellos no consideran que no fue Isaías el que habló. Dios es quien habló. Dios es quien habló por medio de un vaso, por medio de su profeta. Algunas de las situaciones o algunas de las cosas que Isaías en sus profecías mencionó y que se cumplieron, por ejemplo, había un reino, Asiria era la potencia de ese entonces cuando Isaías vivía. Isaías no conoció a Babilonia como potencia. Isaías no conoció al imperio de los medos como potencia. No, Isaías conoció que los asirios eran la potencia. Pero Isaías en sus profecías profetizó que Asiria iba a caer y que los esfuerzos de Asiria por conquistar el reino del sur, el reino de Judá, iban a fracasar. Se cumplió. Isaías también profetizó que Dios iba a curar la enfermedad crítica de Ezequías. Se cumplió al pie de la letra. Isaías asimismo, mucho antes de que Ciro, rey de Persia, apareciera en escena, Isaías lo nombró como el que iba a liberar a Judá del cautiverio en Babilonia. El cautiverio sucede 300 años después, pero Isaías 300 años antes está diciendo: va a haber un hombre, Ciro, hombre de un imperio ajeno y un imperio que ahorita no es potencia, va a ser potencia en algún momento, y ese hombre va a ordenar que los cautivos en Babilonia regresen a su tierra. Todo eso predijo Isaías y se cumplió al pie de la letra. Por ejemplo, en Isaías 13 vamos a encontrar una profecía que declara que los medos destruirían la ciudad de Babilonia. Cuando Isaías hace esta predicción, Asiria era el imperio dominante. Los medos, en cambio, eran débiles y estaban divididos. A los 100 años de la muerte de Isaías, recién Babilonia crece como imperio. Recuerde, el imperio en tiempo de Isaías era Asiria. Pero ya Isaías profetiza que Babilonia se va a levantar como un imperio cuando los babilónicos eran débiles. Isaías profetiza: se levantará Babilonia. Babilonia crece hasta convertirse en la ciudad más grande del mundo. Cualquier observador de la política mundial en ese momento le hubiera parecido que lo que decía Isaías era un escenario prácticamente imposible. Pero más de 300 años después de que Isaías lo dejara documentado, la profecía se cumplió realmente. Babilonia se levantó, pero así como se levantó, cayó. Y esto comenzó en la época de Daniel. Daniel es un profeta que viene mucho tiempo después de Isaías. Y Daniel, la caída de Babilonia comenzó en la época de Daniel. Y Babilonia fue finalmente destruida por los medos, tal como Isaías predijo. Y hasta el día de hoy ustedes pueden fijarse en lo que pasa.
Babilonia está ubicada alrededor de 80 kilómetros de distancia de lo que hoy en día es Bagdad, la capital de Irak. ¿Qué hay allí? Babilonia hoy en día es un montículo de escombros con algunas estructuras inconclusas de ladrillo. Está inhabitada. No ha habido allí una ciudad sostenible por siglos, tal como Isaías predijo que Babilonia iba a caer. Hasta el día de hoy. Han habido intentos por querer reconstruirla, sobre todo por el líder que tuvieron en Irak, Saddam Hussein, hace muchísimos años. Él quiso reconstruir Babilonia, pero sus esfuerzos y los esfuerzos luego han sido infructíferos. Babilonia es un montículo de escombros. Profecías dispersas por todo el libro describen exactamente otros sucesos más que ocurrieron después de la vida del profeta. Y la precisión de tales predicciones es la única razón que los críticos tienen para afirmar que Isaías debió haber sido escrita por varios autores. ¿Cuál es la única razón que tienen? No tienen evidencias, sino solamente decir, no, es imposible que un hombre pueda predecir todas esas cosas. También, más que otro profeta, Isaías proporciona datos sobre lo que será el día del Señor, el tiempo que va a seguir al día del Señor. Isaías también detalla numerosos aspectos del futuro reino de Israel en la tierra, los cuales no se encuentran en otras partes del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Por ejemplo, nosotros sabemos por Apocalipsis que Dios va a restaurar todas las cosas al final, pero Isaías menciona cómo van a ser las cosas, menciona cómo va a funcionar el reino animal, menciona cómo va a funcionar la armonía entre los pueblos. Isaías menciona asimismo con tanta claridad una historia que está por suceder, y da detalles que otros no han dado, ni otros escritores bíblicos no los dieron. Entonces vemos claramente que Isaías fue un instrumento en las manos de Dios para hablar las cosas a su pueblo de ese entonces, y hablar hoy, porque su profecía sigue siendo relevante para nosotros hoy, y eso es lo que vamos a ver en esta serie. Entonces, los escépticos, los críticos dicen, bueno, Isaías es un libro que debió haber sido escrito por varios autores. Pero yo le tengo una buena noticia. Una buena noticia para los fieles creyentes, que la palabra es la palabra inspirada por Dios. En el año 1947 hubo un hallazgo en las cercanías, un valle cerca del Mar Muerto. Ese valle se llama el Valle de Qumran, las cuevas de Qumran. ¿Qué pasó allí en este lugar? Unos pastores beduinos, pastores de ovejas, encontraron en estas cuevas unos rollos en cántaros, unos rollos que estaban allí por siglos. Nadie sabe cómo fue que llegaron ahí exactamente, pero lo que se sabe, una vez que hicieron las pruebas de tiempo, estos rollos descubrieron que tenían muchísima más antigüedad que los rollos que hasta el año 1947 se habían descubierto. Y uno de los primeros rollos que se encontró fue el gran rollo del profeta Isaías, un manuscrito completo de todo el libro de Isaías. Y en este manuscrito se encontró que databa de la fecha entre el 150 y el 125 antes de Cristo. Los manuscritos que se tenían hasta ese año, hasta el año 47, eran manuscritos no muy antiguos. Uno sabe que mientras más antiguo, más fidedigno es el manuscrito. Ok, lo interesante es esto, que cuando compararon los manuscritos antiguos que se encontraron con los manuscritos que se tenían hasta ese entonces, se dieron cuenta que las diferencias no existían, las diferencias en contenido. Prácticamente 95% del texto en estos manuscritos, en el libro del profeta Isaías, coincidían con los manuscritos que se tenían hasta el año 1947. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios
que la palabra del Señor se ha conservado por medio de los siglos, y aunque se encuentren copias y más copias, la palabra sigue siendo la misma. Las únicas diferencias que se encontraron eran diferencias de copiado, porque antes no habían imprentas ni computadoras para reproducir. Entonces, ¿cuáles eran las diferencias? Diferencias de estilo, diferencias de puntuación, pero ninguna otra diferencia, confirmando así que Dios ha preservado su texto sagrado a través de los siglos y las edades. Esto fue un golpe durísimo para los escépticos críticos. Esto fue un golpe tremendo, porque esto y mire, si es un manuscrito de 100 a 150 años antes de Cristo, quiere decir que en el tiempo de Cristo, entonces este manuscrito, el libro de Isaías, el libro del profeta Isaías, estaba bien difundido para el tiempo de Jesús. Y por lo tanto, Jesús también, vamos a ver, Jesús citó al profeta Isaías. Creo que la evidencia más fuerte para decir que Isaías fue escrito por un solo hombre, Isaías hijo de Amós, es que cuando los evangelistas citan al profeta Isaías, dicen, como lo dijo el profeta Isaías, como lo dijo el profeta Isaías, como lo dijo el profeta Isaías. Una y otra vez los apóstoles, cuando mencionan, dicen, como lo dijo, como lo anunciado por el profeta Isaías. Ellos no consideraban otro autor, porque ellos sabían claramente, hay uno solo, el hombre que Dios utilizó, Isaías, para hablar Dios por medio de él. Amén. Estos datos para que usted los tenga y sean como un fundamento para que usted conozca ante el texto que nos vamos a encontrar. Isaías expuso las enseñanzas centrales del cristianismo. Las revelaciones que Dios da por medio de Isaías son abundantes, fascinantes, llenas de imágenes, temas doctrinales que son verdades centrales de nuestro evangelio. Por eso es que a Isaías muchos estudiosos dicen, Isaías debería llamarse evangelista en vez de profeta. ¿Por qué razón? Porque él relata exactamente, él narra exactamente lo que Jesús había de hacer, lo que Jesús viviría en su ministerio aquí en la tierra. Por eso se le dice Isaías también es un evangelista, no solamente un profeta, porque él habla acerca del Mesías. Amén. También a muchos dicen que Isaías debe conocérsele como el Pablo del Antiguo Testamento. Debería conocérsele como el Pablo. ¿Por qué? Y la comparación es lógica, es adecuada, porque al igual que Pablo, Isaías tuvo un intelecto bien desarrollado. Isaías tuvo un profundo conocimiento de la palabra de Dios. El enfoque central en el mensaje del profeta siempre es el Mesías prometido, y el medio compasivo por el cual él iba a dar salvación a su pueblo. Ese también fue el tema principal del apóstol Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Yo predico a Cristo y este crucificado. Y eso es lo que vemos a Isaías hablando. Isaías 53 es una representación exacta de lo que pasó 700 años después con Cristo Jesús. Y habiendo vivido mucho tiempo antes, él habló de los sufrimientos del Mesías. Isaías está dominado por las mismas doctrinas redentoras que son características distintivas de la teología paulina. Cristo crucificado, resucitado, la expiación sustitutiva, es decir, él toma nuestro lugar para pagar el precio, la justificación por fe, la soberanía de Dios. Isaías habla todo eso. En otras palabras, Isaías es un evangelista, aunque vivió muchos años antes. Por eso es que a muchos le llaman a Isaías también como el quinto evangelio. Pero en realidad es mucho más que un evangelio. Isaías es un compendio en miniatura de la Biblia que usted tiene allí. ¿Cuántos libros tiene la palabra del Señor? ¿Cuántos libros tenemos allí? 66 libros, ¿verdad? Isaías tiene 66 capítulos. Ahora, obviamente, los números, la división en capítulos y versículos no existen en los textos originales en hebreo. Eso hay que tenerlo claro. Los números se los pusieron después cuando apareció la imprenta como una manera de organizar el contenido, los numeritos que tenemos allí. Pero esos números siempre se los pusieron siguiendo el orden lógico y la división lógica de los textos.
Entonces es importante ver, cuando vemos los capítulos, podemos analizar la simetría del texto sagrado. Y dése cuenta, la palabra tiene 66 libros, Isaías tiene 66 capítulos. Ahora, ¿cómo está dividida la escritura? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tiene? 39 libros. Hay 39 libros, algunos, si están convencidos, 39 libros, cuéntelos. 39 libros en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Si usted va a su Biblia y ve, si usted tiene una Biblia de estudio, por ejemplo, va a darse cuenta que Isaías está dividido en dos secciones. Isaías 1 al 39, primera sección. Isaías 40 al 66, segunda sección. 39, 27. La primera sección del 1 al 39 narra los juicios de Dios y el anuncio de la esperanza futura. Del 1 al 39, lo mismo que hace el Antiguo Testamento, nos muestra el carácter de Dios como un Dios de justicia y un Dios de gracia. La primera sección. La segunda sección de Isaías habla sobre el consuelo que Dios había de traer a su pueblo. ¿Y quién es el consuelo de Dios para su pueblo? Jesucristo, revelado completamente en el Nuevo Testamento. Ese es Dios. Ahora, para que tenga más pruebas y se convenzca. Isaías 40, que es la segunda, donde empieza la segunda sección del libro de Isaías. ¿Cómo empiezan los evangelios? ¿Cómo empieza el Nuevo Testamento? Empiezan anunciando el bautismo de Jesús por medio de Juan el Bautista. Isaías 40, que es el inicio de la segunda sección, empieza profetizando la venida de la voz del que clama en el desierto. Ese es Dios. Ese es el texto ante el cual estamos, que no es inspirado por hombres, es Dios mismo quien habló. Esas coincidencias son en realidad diosidencias. Dios mismo orquestando su palabra. Amén. Aleluya. Ahora, el punto es que entendamos, el punto no es Isaías. El punto es el Dios de Isaías. El Dios de Isaías. El punto no es el profeta, es el Dios del profeta. Amén. Porque Él no ha cambiado, iglesia. Él es el Dios de Israel. Veamos algunos datos biográficos acerca de Isaías, que en realidad son muy pocos. Isaías, aunque escribió bastante acerca de su vida personal, se conoce muy poco. Es un misterio, muchos datos de su vida. Pero algunos datos que tenemos, mire el capítulo 1:1 que le hice abrir hace un momento, que dice, visión, Isaías 1:1, visión que tuvo Isaías, hijo de Amós. ¿Quién era su padre entonces? Amós. Ojo, este no es Amós el profeta, ¿ya? Es más, en español el Amós el profeta se escribe con S, el papá de Isaías se escribe con Z, ¿ok? Entonces, este es Isaías, hijo de Amós, ¿ok? Él se identifica 3 veces en Segunda de Reyes, una vez en Segunda de Crónicas, y aquí Isaías se identifica 3 veces, Isaías, hijo de Amós. ¿Por qué se identifica como hijo de Amós? Porque probablemente su padre era un personaje prominente cuando se escribió el registro bíblico. Entonces no se consideró necesario dar más información de antecedentes. Su padre probablemente ya era reconocido. Entonces cuando él decía Isaías, yo soy Isaías, hijo de Amós, ya todas las personas lo asociaban. ¿Quién era él? ¿Ok? Entonces, su padre Amós solo se menciona en la Biblia como padre de Isaías. No se sabe exactamente a qué tribu pertenecía. Una antigua tradición judía afirma que Isaías fue primo del rey Usías, pero certidumbre bíblica de esto no tenemos. ¿Ok? Entonces, sabemos que era hijo de Amós, no sabemos si en realidad él era primo del rey Usías, que vamos a ver que era el primer rey sobre el cual profetizó Isaías. Pero lo que sí podemos deducir es que probablemente Isaías era de una familia importante. Debía ser de una familia importante o influyente, porque él tenía suficiente prestigio social como para entrar en la corte del rey sin mucho trámite.
Asimismo, él tuvo una relación cercana con el sumo sacerdote y el profeta Zacarías, como para pedirles que fueran testigos fieles en una confirmación profética, que también la veremos en el estudio de esta serie. Entonces, Isaías debía pertenecer a una familia prominente. Es lo que podemos deducir del texto bíblico. Sobre su estado civil, en Isaías 8:3 sabemos que estaba casado. ¿Casado con quién? Solamente se le llama la profetisa. Casado con la profetisa. Hijos, sabemos que tuvieron al menos 2 hijos. El uno de ellos, Sear-Jasub, y el otro, Maher-Salal-Hasbaz. Entonces, estos 2 nombres tienen un significado tremendo que también lo vamos a ver en el estudio. Sobre su muerte, ¿qué pasó con Isaías en su muerte? Asimismo, el texto bíblico no nos dice cuándo fue, cómo murió Isaías. La Mishnah, que es un registro escrito de antiguas tradiciones orales judías, afirma que Manasés, el último rey sobre el cual vivió Isaías, Manasés dice que lo envió a ejecutar. Esto es lo que dice la tradición oral. Mandó a matar a Isaías. El relato de la Mishnah está, déjeme decirle, en perfecto acuerdo y concordancia con lo que la Biblia habla acerca de Manasés. Dice la palabra que Manasés fue uno de los reyes más malos que tuvo Judá. Manasés, dice la palabra, así dice el texto, que derramó sangre y llenó a Jerusalén de sangre. Fue un hombre sanguinario. Entonces está en concordancia si se dice que Manasés fue el que mató al profeta Isaías. ¿Cómo? También asimismo Justino Mártir, que fue uno de los padres de la iglesia en los primeros siglos de nuestra era, él en uno de sus escritos afirma que a Isaías lo aserraron con una sierra para madera. Dice la tradición que Isaías escapó y se escondió en un árbol y que Manasés lo encontró y cortó el árbol, aserrándolo a Isaías. Y esto es lo que Hebreos 11:37 probablemente está haciendo referencia. Cuando Hebreos 11 habla de los hombres de la fe, hombres y mujeres de la fe, Hebreos 11 dice que algunos murieron aserrados. Hebreos 11:37 probablemente está haciendo referencia, aludiendo a Isaías. Amén. Su carrera profética abarcó los reinados de 4 reyes. Quiero que le ponga atención a esto. Mire lo que dice el versículo 1:1. Visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. ¡Wow! ¿Con cuántos reyes sirvió Isaías? Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Y Manasés, que fue el que lo mandó a matar. Pero ya no se menciona nada de su actividad profética en el reinado de Manasés. Entonces sirvió con 4 reyes, con 5 reyes si consideramos también a Manasés. Por lo tanto, desde que Usías murió, porque en Isaías 6 vamos a ver que la palabra nos da una referencia. Dice que el año que murió el rey Usías, Isaías tuvo una visión. Entonces, si calculamos los años desde el año que murió el rey Usías hasta unos 10 años después de Ezequías, que aproximadamente se cree que Isaías terminó de hacer toda su recopilación, Isaías tuvo 60 años de ministerio, desde el 739 hasta el 686. Ahora usted dirá, pero bueno, ¿y este dato para qué me sirve? Hay algo muy importante que quiero que vea aquí. Isaías se lo ha considerado como un orador, un poeta, un estadista, en el sentido de la relación que él guardó estrecha con muchos de estos reyes que vinieron a gobernar a la nación del sur, al reino del sur. En otras palabras, Isaías fue un profeta hacia los reyes. Durante 5 reinados estuvo profetizando. Y profetizó cosas tan exactas. Isaías 53, les he dicho, 700 años antes, Isaías profetiza y se cumple. Por lo visto, Isaías empezó su carrera profética en sus años juveniles. Y eso le permitió servir ante varios reinados. Algo similar sucedió con Daniel. Daniel sirvió durante 4 reyes de Babilonia. Daniel es un profeta tardío, es un profeta del exilio.
Isaías es un profeta antes del exilio, antes de que sean llevados cautivos. Daniel sirvió durante 4 reyes de Babilonia. Daniel fue un profeta también para reyes extranjeros en este caso. Isaías fue un profeta a los reyes de Judá principalmente. También hizo profecías al reino del norte, a Israel, pero básicamente a Judá. Y todo esto vamos a irlo viendo en el proceso. Pero ¿cuál es el punto que quiero que usted vea? Y jóvenes, señoritas, pónganme atención. Somos los Isaías de esta presente generación. Dios está necesitando jóvenes y señoritas que desde su juventud, no cuando lleguen los días malos, desde su juventud rindan su vida al Señor y como Isaías y como Daniel sean una voz proclamadora de la verdad de Dios en este tiempo. Se necesita. Es importante en nuestra juventud anunciar el carácter de nuestro Dios entre los pueblos y las naciones. Por lo tanto, mi llamado jóvenes y señoritas, sirvamos a reyes, preparémonos con diligencia para servir ante los gabinetes presidenciales, ministeriales, de gobierno, en nombre de nuestro Dios. Es importante. Un Isaías o un Daniel de nuestros tiempos fue el pastor, el reverendo Billy Graham. Billy Graham, que principalmente hizo su ministerio en los años 1900, murió el año pasado recién, sirvió aproximadamente a 12 presidentes de Estados Unidos. Él se le llamaba el pastor de los presidentes. Él tuvo, no solamente que sabían de él tuvo relación estrecha con cada uno de los presidentes de Estados Unidos. Y durante 12 presidentes estuvo ministrando en estas cortes. Esos son Isaías, Danieles de esos tiempos. Y Dios está buscando quién responde, quién dice: heme aquí, envíame a mí, Señor. Yo iré en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, su nombre es Isaías. ¿Qué significa su nombre? Su mensaje, su llamado están encerrados en el nombre de Isaías. El propósito de esta serie de mensajes no es exaltar al hombre, sino exaltar al Dios del profeta, al Dios del hombre. El profeta es solo un apuntador. El hombre cargaba en el significado de su nombre la proclamación de su vida. Isaías significa Yah es salvación. Viene de 2 vocablos hebreos que es Yasha, Yah. Yasha, Yah. Ese es el nombre de Isaías en hebreo. Yasha significa salvación. Yah es el nombre de Yahweh, el Eterno, el Señor. En otras palabras, Isaías en su nombre declara: Yah es salvación. El Señor es salvación. Yasha, el Señor es salvación. El Señor es Yeshua. El Señor es Jesús. Eso es lo que Isaías declara con su nombre. El Señor es salvación. Amén. En otras palabras, cuando Isaías era llamado, cuando Isaías era requerido, ¿a quién llamaban? Yah es salvación. Yahweh es salvación. A Él llamaban. Nuestros nombres, iglesia amada, nuestras vidas deben ser reconocidas por el llamado de Dios para nosotros. Hay muchos valores que pueden definir a las personas hoy en día, pero el valor que nos define es la identidad que el Señor nos ha dado. Isaías cargaba en su identidad: Yah es salvación. Yasha, Yah. El Señor es salvación. Yeshua. Y quiero que usted en este mensaje anote 3. Por eso es que le hemos puesto a este primer mensaje de esta serie: el Señor es salvación. Isaías, el Señor es salvación. Y el primer punto que quiero que usted tenga presente es: el Señor es salvación para Israel.
el Señor es salvación para Israel. Israel es el pueblo que Dios escogió. Ninguna otra nación, ningún otro pueblo. Dios escogió a Israel para mostrar su gloria al mundo y extender por medio de Israel las bendiciones de su pacto con Abraham a todas las familias de la tierra. No es que Dios solamente quiere bendecir a Israel. El medio que Dios escogió fue uno, y fue Israel, por medio de las promesas hechas a Abraham. En Génesis 12:1 dice: el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes, vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios escogió un hombre llamado Abraham. Abraham, ¿de dónde era? Abraham era babilónico. Y Dios escogió a este hombre, lo llamó, le dijo: sal, porque de ti voy a hacer una nación, y mis promesas de bendición serán para ti y tu descendencia. De esta descendencia Dios escogió luego, más tarde, a un hombre insignificante llamado David. De la descendencia de Abraham, lo tomó de los pastizales, lo tomó de ser un cuidador de ovejas, lo llamó para que sea príncipe, para que sea rey sobre el trono de Israel. Y a David se le hizo la promesa de que su casa, su trono y su reino serían establecidos para siempre. Dios se deleitó en David. ¿Por qué? Porque encontró en David un hombre que amaba lo que él amaba. Lo que no encontró en Saúl, un hombre obstinado, un hombre rebelde, un hombre que creía que tenía la razón. Lo contrario encontró en David, un hombre que se movía por lo que movía a Dios, que se deleitaba en lo que deleitaba a Dios. Por eso Dios dijo: este hombre es conforme a mi corazón. De este hombre insignificante, porque en realidad eso era David. David era un insignificante, aún para los ojos de su familia. De este hombre insignificante Dios escogió y le dijo: yo voy a establecer tu trono para siempre. No se va a acabar el establecimiento de tu trono. Dios lo hizo con David. En 2 de Samuel 7 podemos ver eso. Dios iba a enviar un rey del linaje de David para establecer su reino. ¿Qué fue lo que Dios hizo, en otras palabras, con esta nación, con este pueblo? Él lo consagró y lo santificó, lo separó para hacer de esta nación un pueblo que iba a caminar en relación con Él. Y Dios los iba a guiar a la obediencia a todas las leyes del pacto que se hicieron en el monte Sinaí. Éxodo 19:4, miren lo que declara Dios de su pueblo y a su pueblo. Vosotros, le dice Dios, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios. Ustedes han visto cómo los he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Dios declarando cuál era su propósito con Israel: hacer de Israel su especial tesoro, un pueblo separado para Él. Miren lo que dice 2 de Samuel 7:23. Miren la oración de David, lo que reconoce David en 2 de Samuel 7:23. Dice: ¿qué otra nación? ¿Y usted no ha visto otra nación como Israel? Es una nación bendecida por el Señor, aún a pesar de que está rodeada de enemigos. Israel es una nación diferente, aun cuando no han seguido del todo las leyes del Señor. Dice, mira lo que dice David: ¿qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, al cual viniste a redimir para ti como pueblo, a fin de darte un nombre y hacer grandes cosas a su favor, cosas portentosas para tu tierra, ante tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de naciones y de sus dioses? Tú has establecido para ti a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre. Dios escogió a Israel como pueblo suyo para siempre. Hay una teología, una doctrina equivocada que se predica, que dice que la iglesia reemplazó a Israel. Eso es un error. Dios escogió a Israel para ser un pueblo suyo para siempre,
Así son las promesas de Dios para siempre. Y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Ahora, oh Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo, acerca de su casa, ya según has hablado. Sea engrandecido tu nombre al decirse: el Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel. Esta fue la declaración de David acerca de lo que ellos eran delante de los ojos de Dios. Pero una vez que David muere, los líderes que se levantaron después de David fueron líderes corruptos que se rebelaron contra el pacto de Dios. Se olvidaron de su Dios y se inclinaron hacia la idolatría y a oprimir al pueblo. Inmediatamente después de la muerte de Salomón, hijo de David, el reino se divide. Israel se dividió en 2 reinos. Y este fue el fin de esta época dorada. Para el tiempo en que nace el profeta Isaías, la nación estaba dividida en 2: el reino del norte, el reino del sur. Rápidamente le voy a explicar, vamos a conocer más detalles en la serie, pero le digo algunos detalles para que usted entienda. Y como cristianos, y aquí hago un paréntesis, ojo iglesia, nosotros no tenemos que no ser ignorantes de las escrituras, tenemos que conocerlas. Y cuando se le mencionen nombres, usted tiene que saber responder, saber asociar, porque aun cuando usted va a la palabra, al texto bíblico, usted va a poder recibir la enseñanza de Dios cuando usted tiene un pleno entendimiento. Por lo tanto, avívese y en el nombre de Jesús reciba el conocimiento que nos edifica. ¿Amén? El reino del norte, ¿qué pasó? El reino del norte, el reino del sur. Este reino, el reino del norte, retuvo el nombre Israel. Ellos se quedaron con el nombre. Era una confederación de 10 tribus. En otras palabras, cuando el reino se divide, eran 12 tribus, las tribus de Israel. 10 tribus se quedaron con el nombre Israel y formaron el reino del norte. Y 2 tribus formaron al sur el otro reino, el reino del sur. La división comenzó cuando las 10 tribus rechazaron a Roboam, que era el heredero legítimo del trono de Salomón, a quien Dios le había prometido el reinado para siempre, a David y a su descendencia. Y a David y a su descendencia Dios prometió establecer su trono. Pero vienen cuando Roboam, hijo de Salomón, descendiente de David, toma el trono, se levanta una rebelión en contra de Roboam. Y ellos rechazan el linaje de David. Dios había hecho las promesas al linaje de David para gobernar a todo Israel, pero ellos dicen: no queremos ser gobernados por ti, vamos a formar nuestro reino. Ellos repudiaron el linaje real elegido por Dios. Las 10 tribus que se quedaron en el norte con el nombre Israel, ellos repudiaron el linaje real escogido por Dios. Mostraron desprecio por las promesas mesiánicas de las Escrituras, porque Dios había de levantar un rey del linaje de David, pero ellos despreciaron las promesas mesiánicas. En su rebelión, ellos ungieron a Jeroboam, un rey rival elegido por ellos mismos. Dios no lo había elegido. Dios había elegido a David y a su descendencia, pero ellos escogieron un rey que no tenía nada que ver con el linaje de David, Jeroboam. Recuerden, no se confunda: Roboam, el hijo de Salomón, descendencia de David, reino del sur. Jeroboam se armó y se rebelaron las 10 tribus, él y todas las 10 tribus, contra Roboam. Jeroboam se hizo rey en el reino del norte. Al abandonar a Judá, ellos abandonaron Jerusalén, abandonaron el templo, abandonaron el sacerdocio levítico y adoptaron Samaria como su capital. ¿Cuál era la capital del reino del norte? Samaria. Ellos desecharon a Jerusalén y establecieron Samaria como la capital. Mantuvieron esta sucesión de reyes usurpadores durante más de 200 años. Ahora, ¿qué puedes esperar de una división? ¿Qué podemos esperar de una división? Un caos. Naturalmente, todos sus reyes, los reyes de Israel, los reyes del reino del norte, fueron apóstatas. No hubo ni un solo rey
que se pudiera rescatar de los reyes del reino del norte, del reino de Israel. Todos sus reyes fueron apóstatas. La historia espiritual de las tribus del norte es un relato ininterrumpido de reincidencia y decadencia. Aunque el Señor les envió profetas, ¿se acuerda quiénes eran profetas al reino del norte? Elías y Eliseo. Sin embargo, el reino de Israel nunca se arrepintió de verdad. Ahora, el reino del sur. El reino del norte, ¿cómo se llamaba? Israel. Ellos se quedaron con el nombre Israel. El reino del sur, en cambio, que eran dos tribus apenas, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, se quedaron con el nombre Judá. Porque prácticamente Judá era la tribu grande y Benjamín era una tribu bien pequeña. El reino del sur, llamado Judá, solamente dos tribus, Judá y Benjamín. Solo estas tribus permanecieron leales al trono davídico cuando el reino se dividió después de la muerte de Salomón. Judá era la más grande de todas las tribus, Benjamín era la más pequeña. Pero la ciudad de Jerusalén estaba dentro del territorio de Benjamín y la tribu de Judá ocupaba prácticamente una vasta región que se extendía prácticamente desde la frontera sur de Benjamín hasta Cades Barnea. Cades Barnea quedaba en el desierto del Sinaí. Era por donde supuestamente los israelitas debían haber entrado cuando salieron de Egipto. Pasaron el Mar Rojo, entrar por Cades Barnea y tomar la tierra. Pero por su rebelión estuvieron vagando 40 años en el desierto. Entonces, al combinar las tierras y poblaciones, Judá y Benjamín constituían un reino que era 2/3 del reino del norte. En otras palabras, Judá era una tribu grande. Judá era una tribu grande y Judá con Benjamín eran 2/3 de las 10 tribus. 2/3 partes de las tribus del norte. El reino de Judá también es una larga historia de decadencia, desobediencia, interrumpida de vez en cuando por alguna época brillante de avivamiento y bendición. Los periodos de reforma por lo general no duraban más que una generación o dos. En Judá, a diferencia de Israel, sí hubieron reyes que escucharon la voz del Señor y que se alinearon a su palabra. Pero nuevamente pasaban 1 o 2 generaciones y regresaban entonces a la apostasía, a la idolatría y a la injusticia. Esto pasó con el reino del sur. Isaías ministró entonces en el reino de Judá. Recordemos que el ministerio del profeta abarcó muchas décadas, por lo menos 4 administraciones reales. Y ya sabemos lo que los reyes, ¿no? Los reyes que mencionó Isaías 1:1, que son Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Estos 4 reyes son una combinación. Se encuentran estos 4 reyes entre lo bueno y lo malo. Algunos fueron hacia lo bueno, otros fueron malos, de estos 4 reyes a los cuales sirvió Isaías. Pero Dios dice en su palabra que durante el tiempo de Isaías los líderes de Judá e Israel se habían rebelado contra el pacto y se habían entregado a la idolatría, a la injusticia y se olvidaron de su Señor. Mire lo que dice Isaías 1, versículo 2. Mire la reprensión con la que empieza el libro de Isaías. Y esta es la reprensión. Oíd cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. ¿A quién le está hablando? A los cielos y a la tierra. ¿Por qué? Fíjese lo que Isaías está dando a entender aquí. Isaías prácticamente le está hablando a cosas inanimadas, al cielo y a la tierra. ¿Por qué? Porque hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel. Se han apartado de Él. Miren lo que dice más adelante el versículo 10. Oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Ahora, Dios no le está hablando a Sodoma, porque Sodoma ya no existía para ese entonces. Dios le está hablando ¿a quién? A Israel, que lo está comparando como Sodoma y Gomorra. Eso está en los versículos anteriores. Pero el versículo 10, mire lo que dice.
Gobernantes de Sodoma, escuchen la instrucción, escuchen la enseñanza, escuchen la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, ¿qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Es decir, tu ritualismo, ¿qué es para mí? Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado. De la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros? ¿De que pisoteéis mis atrios? No traigáis más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. En otras palabras, tus rituales me cansan. ¿A qué punto había llegado la maldad? Que Dios estaba cansado de sus rituales. No tolero tal iniquidad. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas, las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Y esto nos da una idea, amada iglesia, de cuánto uno puede caer, de hasta dónde se puede caer. No solamente el ser humano, sino el ser humano que ha recibido revelación de nuestro Dios, como lo fue este pueblo. La realidad es que solamente por la gracia, tú y yo no caemos en condiciones similares. Y la gracia de Dios, si la gracia de Dios nos visita, si la gracia de Dios permanece con nosotros, Dios nos guarde de estas cosas. Dios dice que por medio de Isaías Él juzgará a la nación enviando a otras naciones a conquistar a Israel. Veamos un anuncio: por causa de su transgresión, por causa de su desviación. Isaías 5:26 dice: miren lo que va a hacer el Señor. Alzará estandarte a la nación lejana, le silbará desde los confines de la tierra. Y aquí vendrá muy pronto con rapidez. Dios mismo iba a llamar a los enemigos, a esas naciones lejanas. Dios mismo los iba a llamar. Aquí Isaías está profetizando mucho antes de que suceda. Alzará estandarte a esa nación. Mire lo que dice acerca de estos enemigos que vendrán por ellos. 27. En ella nadie está cansado ni nadie se tambalea. Ninguno dormita ni duerme. A ninguno se le ha desatado el cinturón de la cintura, ni se le ha roto la correa de su sandalia. Sus flechas están afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos son como pedernal y las ruedas como torbellino. Su rugido es como de leona. Verso 30 dice: en aquel día gruñirá sobre ella como el bramido del mar. Si se mira hacia la tierra, he aquí hay tinieblas y angustia, y la luz es escurecida por sus nubes. Pero en medio del juicio, Dios siempre guardará su fidelidad a la promesa hecha a Abraham y a su siervo David. ¿Cómo? Dios, escuche, y esto va a ser una constante en el relato profético. Dios siempre enviará su juicio, pero preservará para sí un remanente. Dios guardará un remanente para sí. Isaías dice que este juicio iba a ser un fuego purificador que iba a acabar con todo lo indigno en Israel para crear una nueva Jerusalén que estará poblada por un remanente que se ha arrepentido y regresado a Dios. ¿Cómo? Israel va a ser cortado como un árbol, abandonado como un tronco en el campo, y ese tronco iba a ser quemado y calcinado. Pero después de toda esa quemación, Dios dice que ese tocón ardiente, ese tronco que queda allí, iba a ser una semilla santa que sobrevivirá para el futuro. Mire lo que dice Isaías 6, versículo 11. Entonces dije yo: ¿hasta cuándo, Señor? Y el Señor me respondió: hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gentes, la tierra completamente desolada, hasta el que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Pero mire lo que dice el versículo 13: aún quedará una décima parte en ella. Solamente, ¿quién quedó? Primero, eso yo me adelanto a lo que vamos a ver. Primero fue el reino del norte llevado cautivo. ¿Qué pasó con el árbol? Se cortó. Se cortó el árbol y solamente quedó
un pedazo. El 10% dice Dios que iba a dejar, una décima parte. Ese 10% era Judá, porque era Judá y Benjamín prácticamente eran el 10% de las 12 tribus, haciendo las matemáticas. Entonces, dice, quedará una décima parte en ella. Y esta décima parte volverá a ser consumida como el roble o la encina. Es decir, viene un imperio que se va a llevar a los del norte. Ese imperio fue Asiria, cortado Israel. Pero ahora viene un reino que es Babilonia, años más tarde, y va a quemar a Israel. Babilonia incendió Israel, incendió Judá, el reino del sur. Judá y Jerusalén los incendiaron. ¿Y qué pasó? Dice, y esta volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. ¿Usted se ha visto un pedazo de tronco, un árbol que es cortado y queda el pedazo de tronco unido a la raíz? Eso se llama tocón. El tocón es un pedazo del tronco y la raíz que está en la tierra. Fíjese, mire lo que dice Dios. Cuyo tronco permanece cuando es cortado, la simiente santa será su tocón, será su tronco. Es decir, Dios iba a mandar el juicio. Dios iba a mandar juicio sobre Israel y sobre Judá, pero Él iba a dejar un remanente y por medio de ese remanente mostrar su misericordia. Isaías 11, mire lo que dice el versículo 1. Brotará un retoño del tronco de Isaí. Esa es la promesa de gracia del Señor. De ese tocón que quedó, brotará un retoño. Ese tocón es el tronco de Isaí, de David. Del tronco de Isaí, Isaí era el padre de David. Del tronco de David brotará un retoño. Un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, consuelo, poder, conocimiento y temor del Señor. Jesús el Mesías. Ese es el retoño que saldrá de ese tronco. Déjeme decirle, amada iglesia, se acerca el día en que todo Israel será salvo. Un día de salvación nacional, donde ellos reconocerán que Jesús el Mesías, aquel que ellos despreciaron y rechazaron, es la esperanza de su salvación. Vendrá ese día. Es lo que dice el versículo 10 de Isaías 11. En aquel día las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. Acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo, los que hayan quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, Sinar, Amad, de las islas del mar. Alzará un estandarte ante las naciones y reunirá a los desterrados de Israel. Ese día se acerca. Ese día se acerca. Porque eso fue lo que también lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo en Romanos: llegará el día donde todo Israel será salvo. Y esto nos lleva al siguiente punto. El Señor es salvación para Israel, pero el segundo punto es: también el Señor es salvación para las naciones. El Señor es salvación para las naciones. Salmo 2 dice: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Los reyes de la tierra traman unidos contra el Señor y contra su Cristo, contra su ungido, contra su Mesías, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Isaías 24 declara el juicio de Dios ahora para las naciones. Vimos anteriormente pasajes que hablan del juicio de Israel. Ahora mire lo que dice el 24. He aquí, el Señor arrasa la tierra, la devasta, trastorna su superficie y dispersa a sus habitantes. Porque Dios también está irado contra las naciones de la tierra que han quitado a Dios del trono. Amada iglesia, no podemos ser impávidos con respecto a lo que pasa en las naciones de la tierra. Las naciones de la tierra han rechazado al Señor y han rechazado a su Cristo.
Y al haber rechazado al Señor y a su Cristo, entonces han preferido sus caminos, y es por eso que vemos la debacle que vemos. Isaías 25 más adelante dice que el Señor mismo, sin embargo, dice que Él extenderá su velo sobre todas las naciones. A pesar de que las naciones se rebelaron contra Dios, por medio del retoño del tronco, por medio del retoño del tocón, Dios traerá también salvación a las naciones de la tierra. Dice la palabra que Él dice, confluirán, dice Isaías 2:2, acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a Él, que dice, todas las naciones. El Señor es salvación para Israel y el Señor es salvación también para las naciones de la tierra. Isaías 42 dice, yo soy el Señor, en justicia te llamé, te sostendré por la mano, hablando de su siervo, el Mesías, Jesús. Te sostendré por la mano, por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Isaías 42. Para que abras los cojos a los ciegos, saques de la cárcel a los presos y de la prisión saques a los que están en tinieblas. Atención, sal y luz, iglesia del Señor. Nuestro Mesías es luz de las naciones. Por lo tanto, debemos estar buscando ser influencia en la prosperidad de nuestra ciudad, ser influencia en la prosperidad de nuestra nación. Debemos estar preguntándole al Señor, ¿cuál es mi rol en la política de mi ciudad, de mi país? ¿Cómo logramos que los principios de tu palabra sean los que gobiernen y rijan nuestra sociedad? Voy a ser diligente en mi rol como ciudadano para que justos gobiernen. Gente que conoce los principios de prosperidad alineados a las Escrituras. Israel olvidó a su Dios. Las naciones olvidaron a su Dios. Pero también nosotros los dejamos a Él. Por eso, finalmente, el Señor es salvación para Israel, el Señor es salvación para las naciones y el Señor es mi salvación. Deuteronomio 10 dice, ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que le temas, que andes en sus caminos, que le ames y le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Para qué? Para tu bien. ¿Qué es lo que Dios espera de su pueblo? Que su pueblo camine en su palabra. Que su pueblo camine en su verdad, que camine en sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Él los ordenó para tu bien, para tu bendición y para tu prosperidad. Es lo que dice el Señor. Miqueas 6. Mira lo que dice el Señor de ti. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Acaso se agrada el Señor de millares de carneros, de miríadas de ríos de aceite? ¿Acaso ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Verso 8 dice, el Señor, Miqueas 6, 8 estamos. El Señor te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y tercero, andar humildemente con tu Dios. ¿Qué es lo que te pide el Señor? Atención, familias, padres, madres. Tus hijos deben verte caminando humildemente con tu Dios, en dependencia completa de Él. Tus hijos no pueden ver en ti a un padre o madre orgulloso, independiente, que no rinde cuentas, que no se humilla cuando se ha equivocado. Si te equivocaste, reconócelo delante de tus hijos, que ellos vean que tu corazón es sencillo y real para con Dios.
Solamente así ellos, tus hijos, también aprenderán a caminar humildemente con el Señor. Es importante buscar al Señor como familias. Es importante establecer hábitos y disciplinas que lo reconozcan a Dios como primero. A lo largo de esta serie veremos que por causa de una generación que no corrigió lo que estaba mal, a la siguiente generación se le hacía más difícil desarraigar lo que estaba mal. Todos fallamos. Todos nos descarriamos y nos apartamos por nuestros propios caminos de lo que consideramos. Y nuestro extravío nos hace merecedores del juicio divino. Eso es lo que declara el profeta Isaías en 53:6 cuando dice: todos nos descarriamos como oveja. Muchas veces hemos rechazado su verdad, hemos rechazado sus leyes, lo hemos rechazado a Él. Pero por nuestro rechazo, Él cargó con nuestro juicio. Isaías 53, el mismo profeta declara: fue despreciado y desechado, pero Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Él tomó nuestro lugar, amada iglesia. Por eso Él es salvación para Israel, salvación para las naciones y salvación para mí y para ti. ¿Qué es salvación? Salvación significa que tienes por su Espíritu Santo poder para habitar en su presencia. Naturalmente tú no puedes buscar a Dios. Naturalmente tú no puedes darle la prioridad a Dios. Naturalmente fracasas. Pero salvación es: el Señor es mi salvación. Significa que ahora su Espíritu nos ha sido dado para que podamos vivir en su presencia, morar en su presencia. Eso es lo que dice David en el Salmo 27. El Señor es mi luz, el Señor es mi salvación. Una cosa he pedido al Señor: habitar yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura, para meditar en su templo. Eso es salvación. Salvación es que Él nos da el poder para habitar en su presencia, amándole a Él y proclamando su verdad. Si tú no tienes eso, déjame decirte, tú no tienes salvación. Si tú no tienes eso, esa gracia de parte de Dios para vivir en su presencia todos los días, entonces necesitas conocer a Yahshua. El Señor es mi salvación. Porque dice su palabra que Él en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará. Esto es salvación. Dice la palabra: será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda, en su casa, en su tabernáculo ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Dime, ¿cómo es tu alabanza? Tu alabanza por ese Dios que te salvó, por ese Dios que te creó, por ese Dios que te llamó, ¿es una alabanza de júbilo? Porque si no lo es, déjame decirte, tienes que conocer la salvación del Señor. Porque dice su palabra que salvación es ofrecer sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas del Señor. Atención, amados y amadas. ¿Amas la casa del Señor? ¿Amas su templo? Debemos involucrarnos integralmente, escúchame, integralmente, espíritu, alma y cuerpo, y todo lo que tenemos, todo lo que somos. Debemos involucrarnos integralmente en la obra del ministerio. Gloria a Dios por Paquita. Una mujer que ha conocido la salvación del Señor. Conéctate a servir en la obra del Señor, en la obra de tu Señor. No puedes relegar el servir a tu Dios a un segundo plano. La necesidad hoy de siervos y siervas que dejen su comodidad es un llamado urgente del Señor. Israel se acomodó, Judá se acomodó, vino el juicio de Dios. Tus hijos e hijas no le van a dar mayor importancia a Dios y su obra en la tierra más de la que tú le des. Escúchame.
Con todo mi corazón te digo, no creo que quieras dejar que Dios y su obra ocupen un lugar secundario en tu vida. Por la palabra puedo afirmar que será la peor decisión para ti y tu familia si tú dejas en segundo lugar su casa. Porque si no ponemos a Dios primero en todo, si Dios no es primero en tu vida, si Dios no es primero en tu familia, si Dios no es primero en tus finanzas, si Dios no es primero en tu salud, tengo que decírtelo bien claro. Si Dios no es primero y es secundario, ídolos ocuparán ese lugar en tu corazón y en el corazón de tus hijos. Y la catástrofe es inminente. Eso fue lo que pasó con Israel. Hoy, por la sangre de Jesús, toma el poder para responder al llamado. Heme aquí, Señor, envíame a mí. El Señor te ha purificado de tu maldad y te da su poder para enviarte como Isaías a proclamar: el Señor es salvación. Vamos a inclinar nuestros rostros. El llamado de Isaías es un llamado a volver nuestra mirada al Señor, a considerar a aquel que hizo pacto con Abraham y que heredó todas las preciosas promesas de bendición al linaje de David. Sin embargo, solamente uno en el linaje de David pudo cumplir con las cualificaciones para salvar: Jesús, el Mesías, Dios hecho carne. El mensaje de Isaías fue tan trascendente para su generación como lo es para nosotros hoy. Las palabras de Isaías son tan trascendentes e importantes hoy. Hoy, cuando vivimos tiempos donde el Israel físico aún no ha reconocido a Jesús como el Mesías, en la magnitud que menciona el apóstol Pablo en Romanos, donde todo Israel será salvo. Se acerca un día de salvación masiva del pueblo judío, donde verán a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido, la esperanza de sus vidas, y ese día se aproxima cada vez más. Las palabras de Isaías son trascendentes e importantes para hoy, cuando las naciones de la tierra ignoran los caminos de Dios y no buscan darle gloria. Hoy, cuando los sistemas humanistas gobiernan y pretenden quitar de sí mismos todo vestigio de Dios, distorsionando la imagen de Dios que tenemos. Las palabras de Isaías son trascendentes e importantes para hoy, cuando Dios aún está llamando a judíos y a gentiles al arrepentimiento. Esto es regresar a Dios, al autor de nuestras vidas, para quien fuimos creados. Regresar a Dios por medio de Jesucristo, Dios encarnado para nuestra salvación. Las palabras de Isaías son trascendentes e importantes para hoy, cuando la llamada iglesia de Cristo ha olvidado el temor del Señor y han ignorado los caminos más altos. Por eso Isaías lo dice en 55: todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tenéis dinero, vengan, compran y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan, vuestro salario en lo que no sacia? Escúchame atentamente, escúchale a Él. Come lo que es bueno y se deleitará tu alma en la abundancia. Inclina tu oído a mí, dice el Señor, no a un ritual, a mí, una persona. Venir a Él, escuchad y vivirá vuestra alma. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme las fieles misericordias mostradas a David. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cerca. Abandone el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al Señor, que tendrá de Él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos, dice el Señor.
Padre celestial, hoy nos rendimos delante de ti y de tu palabra. Dios eterno, Señor Dios, que el temor tuyo y que la confianza, Padre, en tu nombre sea nuestra bandera, Señor. El llamado de Isaías es un llamado urgente a esta generación también. Y aunque este profeta murió, Padre, el Espíritu sigue hablando y el Espíritu sigue levantando la voz. Buscad al Señor, llámame en tanto que estoy cerca. Deja tu impío camino y vuélvete al Señor, porque el Señor es amplio en perdonar. ¿Cuál es tu necesidad en esta hora? Invito a ponerse sobre sus pies. Oh Señor Dios, aquí estamos, Padre celestial. Es un llamado urgente, es un llamado necesario, Padre celestial, a poner las prioridades en el lugar correcto. No queremos el destino de Israel y de Judá, que fueron juzgadas por ti, Señor. Gracias, Padre, porque en Cristo absorbiste nuestro juicio. Pero, Padre, experimentamos las consecuencias de nuestras decisiones, Señor. Así que hoy aquí te decimos, Padre celestial, nos humillamos, nos rendimos. Puedes decir conmigo, si este es tu deseo y si el Señor te ha hablado: Señor, me rindo. Señor, me humillo a ti. Te busco mientras tú estás cerca. Hoy abandono mi camino de impiedad. Hoy abandono los pensamientos de iniquidad y me vuelvo a ti, y tú tienes de mí compasión. Sean mis pensamientos tus pensamientos, y haya en mi boca tus palabras. Gracias, Señor Jesús, en Cristo. Así cierra Isaías. Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra, dice el Señor. Padre celestial, haya en tu iglesia, haya en tu pueblo un remanente que tiembla ante tu palabra. En Cristo Jesús, amén.